Estimado Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Virginia. Un saludo a ti, al búnker y a toda la importante audiencia. Cuéntame, ¿cómo has visto esta primera vuelta? ¿Cómo estás analizando esta segunda vuelta? ¿Qué has visto en estas elecciones? Contanos un poco lo que miras en este momento, estimado Carlos. Para analizar una situación determinada como esta, que son las elecciones en Bolivia, la primera vuelta, sus resultados y la segunda vuelta que vamos a tener en una semana y pocos días más, hay que ver el contexto, el marco de referencia en que esto se mueve, porque si no, uno se puede llevar a engaños, se puede llevar a entusiasmos y a análisis inadecuados. La única manera de hacer esto es observar la realidad objetiva y preguntar en esa realidad objetiva qué es Bolivia en este tiempo. Y Bolivia en el contexto de lo que es la región, de lo que son las Américas. Bolivia, para empezar por el final, hoy día no es una democracia, porque la democracia en las Américas está establecida como norma por la Carta Democrática Interamericana, cuyo artículo tercero exige que para que haya democracia concurran por lo menos 5 elementos esenciales: el respeto a la libertad y los derechos fundamentales, derechos humanos, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la separación e independencia de los órganos del poder público, la libre organización política y, en base a esos 4 elementos, la celebración de elecciones libres, limpias, periódicas y fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Y yo observo desde hace tiempo, como lo hace el mundo, que en Bolivia no hay respeto a la libertad ni a los derechos humanos porque tienen más de 230 presos políticos. Ha salido de la cárcel el gobernador de Santa Cruz, el expresidente del Comité Cívico de Potosí, pero la expresidenta Áñez todavía no puede salir de la cárcel. Y con ella hay más de 200 bolivianos presos porque piensan diferente o porque el régimen cree que son una amenaza para su control total del poder, o porque tapan a través de esos presos los actos de corrupción y los crímenes que el propio régimen ha cometido. Hay más de 27.000 o 28.000 exiliados certificados por ACNUR. Entonces, no hay en Bolivia este elemento primero del respeto a la libertad y los derechos humanos. El segundo, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho está totalmente vulnerado desde el momento en que han suplantado la Constitución de la República de Bolivia, falsificando una ley de reforma constitucional con la ley 2650 del 13 de abril del 2004, que es una falsificación. Y después, con la ley en que el Congreso del año 2008 se atribuye los derechos del pueblo. Lo que llaman Estado plurinacional, que es la suplantación de la República de Bolivia, no es sino el mecanismo para instituir la dictadura, porque genera concentración de poder y un sistema de impunidad, entre otras muchas cosas. Hace inclusive, deteriora o hace desaparecer el sufragio universal, porque el sufragio universal está fundado en el principio de que cada ciudadano tiene un voto y todos somos iguales. En Bolivia ya no, porque hay grupos de ciudadanos que valen más. El voto rural en áreas de concentración elegidas por el régimen, alguna gente a título de reivindicaciones pseudo-indigenistas llega al Congreso directamente. O sea, no hay Estado de Derecho porque además desde el Estado, desde el gobierno, se cometen los crímenes más grandes: masacres, corrupción, asesinatos, narcotráfico, hasta crímenes de carácter personal como los que, de los cuales está acusado Evo Morales, que tienen que ver con abusos sexuales y con abusos incluso de menores, y hay absoluta impunidad.
mientras que con la otra mano se utiliza el pseudo sistema de justicia del Estado para perseguir a la gente que resulta incómoda para el régimen. Tercero, separación e independencia de poderes. El Ejecutivo es el centro del poder, pero además concentrado en los individuos que detentan el poder y manipulan a su gusto el poder judicial y el poder legislativo. El poder judicial y el sistema del poder judicial son una creación de la dictadura con la constitución del Estado plurinacional que sirvió para eliminar todos los poderes constitucionales de la democracia. Crearon en la constitución del Estado plurinacional el Tribunal Supremo de Justicia para liquidar la Corte Suprema de Justicia y cesaron a todos los magistrados y Evo Morales designó los suyos. El Tribunal Constitucional de la República fue cesado y crearon y pusieron a su gente para manipularla en lo que llaman el Tribunal Constitucional y así el Consejo de la Judicatura, así también el órgano electoral, que antes era un órgano y que lo convirtieron en poder porque la Constitución del Estado Plurinacional es una copia, es el modelo de lo que es la Constitución, el pseudo constitucionalismo de Cuba, Nicaragua y Venezuela. No hay separación e independencia de poderes, Bolivia es testigo de eso. En cuarto, no hay libre organización política, lo han mostrado las últimas elecciones. El gobierno, a través de sus mecanismos electorales, acepta o liquida a la organización política que quiere y habilita o inhabilita al candidato que quiere. Los que han candidateado para la elección de este año han sido los candidatos que el régimen ha aceptado y a los otros los han eliminado como han querido o como han podido. El ejemplo de repente más notorio es el de Jaime Dum, pero hay mucha otra gente que ha sido eliminada porque no hay la libertad de organización política. Y finalmente la celebración de elecciones libres, justas, fundadas en el sufragio universal, es absolutamente inexistente en Bolivia porque Bolivia obedece a esa definición que yo he dado de dictadura electoralista. Bolivia forma parte del grupo del socialismo del siglo XXI que liderado por Cuba, está integrado por Venezuela, Bolivia, Nicaragua como dictaduras y por México, antes con López Obrador, ahora con Sheinbaum, Brasil con Lula, Colombia con Petro, Honduras con Castro y Chile a medias con Boric, que son los gobiernos paradictatoriales. Y en Bolivia el mejor testimonio que se puede tener, prueba plena de que las elecciones no son libres ni limpias, son los trabajos que ha realizado el Búnker, que son trabajos de investigación que han llevado a la publicación de libros que son hoy día de conocimiento mundial, donde documentadamente, además de probar caso por caso centenas de casos de corrupción que prueban la inexistencia de Estado de Derecho, se prueba el sistema de fraude electoral, con un testimonio muy importante que yo quiero nomás poner como ejemplo, que es el de la señora Baptista, Rosario Baptista, que era miembro del órgano del poder electoral de la dictadura y que en el 2019 probó y denunció que en las condiciones del sistema que se ha montado es imposible ganarle al gobierno, ganarle al MAS. Entonces la persiguieron y está exiliada. Y en ese mecanismo quiero también recordar que el último acto heroico del pueblo boliviano para tratar de clarear el padrón electoral y hacer y transparentar y evitar el fraude electoral fue el paro de más de 30 días que hizo el departamento de Santa Cruz pidiendo censo para de esa manera llegar al tema del padrón electoral y eso terminó con el encarcelamiento del gobernador Camacho que acaba de recuperar su libertad. O sea, si no hay ninguno de los elementos esenciales de la democracia, ¿qué estamos haciendo simulando una dictadura electoralista? Bueno, se ha presentado la oportunidad de que por la pelea que había sido real entre el dictador en jefe Evo Morales y el dictador en ejercicio Luis Arce, la dictadura se ha visto imposibilitada de usar su fraude y se ha visto imposibilitada de engañar al pueblo boliviano con candidatos, tenía 3 dígitos que no iban a ninguna parte. Entonces la votación se ha movido y ha quedado en el candidato que ha salido primero, que es Rodrigo Paz, y el segundo, que es Jorge Quiroga,
sobre los cuales mi primera opinión es que son candidatos del sistema. ¿De qué sistema? El sistema de la dictadura electoralista. Porque a ellos, todos los que eran candidatos, los 8, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Rodrigo Paz, Manfred Reyes Villa y Johnny Fernández, son candidatos aceptados por ese sistema que hemos demostrado que no tiene ninguna legalidad. Pero en todo caso, la gran sorpresa es que hay 2 personas que van a una segunda vuelta y que se han enfrascado, eso es por lo menos lo que se ve hasta ahora, en una campaña electoral en la cual la denuncia, la agresión y lo que se llama la guerra sucia es la regla, y donde parece que el esfuerzo más grande sería el de desmarcarse de Evo Morales y del régimen, donde se presentan solamente opiniones superficiales para solucionar una crisis económica y donde no se está tocando el tema de fondo. El tema de fondo es que en Bolivia no hay democracia. El tema de fondo es que en Bolivia hay presos políticos. Han logrado liberar a 3 o 4. El tema de fondo es que Bolivia es un satélite de Cuba y Venezuela y que si libera a 3 puede tomar 10 presos políticos después, porque es el sistema instituido por la falsificación de lo que llaman Constitución del Estado Plurinacional el que hace que eso funcione. Los jueces se cambian de lado y simulan que van a apoyar al nuevo gobernante y después lo terminan encarcelando. Si no, hay que ver lo que han hecho con la señora Áñez. Esos jueces que reconocieron el gobierno de interino de la señora Áñez, después la desconocieron y después la metieron a la cárcel y sigue ahí. Entonces, lo que estamos es en una situación en la que en la elección del subsiguiente domingo, Bolivia tiene la opción de escoger entre 2 personas en las que yo no me preguntaría quién, sino me preguntaría qué van a hacer. Y el qué radica en que solo hay 2 opciones. Si gana Paz o si gana Quiroga, ellos solo tienen 2 caminos. El camino de la continuidad o del continuismo, que es mantenerse en la estructura de la dictadura, sostener y respaldar la constitución del Estado plurinacional, quedarse con los jueces de la corrupción, con el sistema impuesto por Cuba y Venezuela y tratar de generar paliativos de señales, soltar presos políticos, de repente hacer algún tipo de disposición que ayude a la liberación o al retorno de algunos exiliados y afrontar el tema económico hablando de economía, de capitalismo, de inversión, cuando Bolivia está quebrada, cuando no saben en verdad ni siquiera cuál es el monto real de la deuda externa. Hoy día en Bolivia ningún candidato de oposición y ningún ciudadano conoce cuánto debe Bolivia, porque todo lo que hace el sistema dictatorial es dibujo libre. Yo estimo que Bolivia debe más que su Producto Interno Bruto en deuda externa, pero eso hay que agregarle la deuda interna. Han desvestido el sistema de la administración de fondos de pensiones, lo han convertido en una entidad estatal y se roban la plata de ahí. El Estado está pagando el sueldo de los empleados públicos y está sosteniendo obras y está haciendo corrupción y está comprando diésel y gasolina con el dinero de los jubilados y de los trabajadores activos de Bolivia. El fondo de pensiones de Bolivia, absolutamente particular y propiedad privada, ha sido trasladado al manejo de una entidad pública y ya se han sacado más de 13.000 o 14.000 millones de dólares. Entonces, en ese escenario, el candidato que llegue, y esto habría que preguntarles en esta semana que queda, se va a quedar con la opción del continuismo, que es el camino que lamentablemente siguió la señora Áñez, y el país perdió, y ella perdió, y la dictadura regresó. Porque cuando Evo Morales renunció salió el dictador, pero no la dictadura, porque pueden perder el gobierno, pero no el poder. Que quede eso bien grabado. Y la segunda opción es la opción de recuperar la república, la libertad y la democracia de los bolivianos. ¿Y cómo se hace eso? Se pone en vigencia de nuevo la Constitución de la República de Bolivia, porque todo lo actuado para aprobar la Constitución que llaman del Estado plurinacional son crímenes. Han falsificado la ley 2650,
han falsificado y se han atribuido los derechos del pueblo con la ley que modifica el texto que la Asamblea Constituyente le mandó a al Congreso Ordinario, y después de eso han masacrado al pueblo boliviano para imponer la Constitución. La masacre de Cochabamba, la masacre del Porvenir en Pando, que llevó preso por más de 12 años al gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, las masacres del Hotel Las Américas y después la persecución para encarcelar gente y justificar la Constitución que habían impuesto. Entonces, esos dos caminos son lo que marca el futuro de Bolivia. El primer camino es el más fácil, el continuismo, el quedarse con la Constitución. Todos los jueces se van a inclinar al presidente que sea electo, van a poder soltar unos presos, va a haber información, pero ese presidente va a estar cautivo de una estructura de crimen organizado transnacional que está operada desde Cuba y Venezuela. Un sistema en que esos jueces, como le han hecho a Yanine Áñez, hoy día van a decir que sí y mañana van a decir que no. Ahora, en la otra mano van a tener ahí una negociación de aparente tranquilidad social o pacificación, que es lo que les gusta decir, porque si van por ese camino van a tener que coexistir, transar y dar impunidad al sistema dictatorial. El presidente que llegue y que quiera ir por el camino del cambio, lo primero que tiene que hacer el 6 de agosto a las 3, no el 6 de agosto, el 9 de noviembre, el 8 de noviembre creo que es la posesión ahora, a las 3 de la tarde cuando se posesione, es ordenar por disposición ejecutiva que apresen a Evo Morales y que apresen a Luis Arce. Apenas Luis Arce entregue la banda, tiene que ponerlo bajo control policial para que se abran las investigaciones de todos los crímenes que se han cometido en este tiempo, cuando él era jefe de Estado y cuando era el ministro de Evo Morales en el área económica. ¿Harán eso? La otra cosa que tienen que hacer absolutamente de inmediato es revocar y acabar, anular y abrogar todas las amnistías que se han dictado en Bolivia. Desde las del 2003, con las que Mesa perdona a los criminales del golpe de Estado, Evo Morales y sus cómplices, y las que Evo Morales le ha firmado a Carlos Mesa, a Jorge Quiroga y a otra gente. Amnistía quiere decir perdón, y no se perdona al inocente. O sea, a toda esta gente le conviene mejor la primera opción, porque es la opción del continuismo, es la opción de la impunidad, es la opción de la negociación y es la opción del logrismo. A ver qué podemos hacer. Y ahí nos van a contar el cuento de que de pronto se han prestado dinero y hay 10 por 3 o 6 meses, pero después no va a haber, si logran eso. Y Carlos, sí. Carlos, en tus palabras, te he escuchado, te hemos escuchado atentamente. En tus palabras yo siento esperanza, porque lo que estás haciendo es preguntándote, ¿harán lo correcto? Tuto, Rodrigo, esa esperanza tiene que ser inmediata, es decir, en tu criterio, si no se actúa el primer día, va a ser tarde. Ese continuismo puede llevar a un retorno fácilmente a la dictadura. No, pero así se va a quedar la dictadura. Te pido, Virginio, y pido a la gente que hagamos una diferencia entre lo que es el gobierno y es el poder. Van a entregar el gobierno, pero no van a entregar el poder. No, absolutamente. Que le hicieron a la señora Áñez. La señora Áñez tenía el gobierno, hizo un gabinete, puso unos generales en los mandos militares, pero nadie le hacía caso. El Tribunal Constitucional, la Corte, el órgano supremo electoral, todos los mecanismos de la dictadura intactos. Evo Morales se fue cuando quiso. Nadie lo procesó. Y los otros regresaron, y Arce Catacora, el ministro de Economía de la dictadura, fue habilitado como candidato. Entonces, no estoy diciéndoles una cosa que puede pasar, ya ha pasado. Y ahora tú me dices que tengo esperanza, claro que tengo esperanza, porque así como muestro la historia de lo que fue la salida del dictador, pero no de la dictadura, el continuismo lamentable del gobierno de la señora Áñez, que le ha costado este acto de absoluta injusticia, que la metan a la cárcel, mientras miembros de su gabinete son candidatos, son alcaldes y disfrutan de plena libertad. Yo no entiendo cómo funciona esto. Ella gobernó sola y otros están exiliados y otros están prófugos y la mayoría están ricos. Entonces hay que mirar eso, el pueblo boliviano lo sabe.
Pero así como se observa ese proceso, que no debería repetirse, pero que les reitero es el más fácil para el presidente que sea electo, en la otra mano se observa un proceso histórico que los bolivianos tenemos que estudiar. Y es el único país del cual ha salido la dictadura y al que ha retornado la democracia, que es el Ecuador, con el presidente Lenín Moreno. Lenín Moreno era el vicepresidente del dictador Correa. Llega a la presidencia como el delfín de Correa. Y en la presidencia se da cuenta, y él lo ha explicado históricamente en conferencias, en libros, de que Correa quería que él sea su títere para continuar con un sistema que tenía presos políticos, que violaba derechos humanos, que tenía que encubrir la corrupción y que era un narcoestado, entre otras cosas. Todas esas características tiene hoy día Bolivia. Y Lenín Moreno decide restituir los elementos de la democracia, justicia independiente, vuelve a traer la cooperación internacional antinarcóticos. Correa, igual que Evo Morales, había votado al embajador americano, había votado la DEA y había liquidado la base de Manta como centro internacional de soporte logístico a la lucha contra el narcotráfico. Restituye todo lo que se puede. Lenin avanza en la dinámica de investigar los crímenes y los delitos de Correa y sus cómplices, y de pronto se produce una sentencia de 8 años de cárcel contra Correa por corrupción, está condenado. Su vicepresidente Jorge Glass, que era el vicepresidente de Lenín Moreno, va a la cárcel y está en la cárcel con esa y otras sentencias. ¿Y qué es lo que pasa con Lenín Moreno? Empieza la conspiración para asesinar su reputación. Le dan 3 o 4 golpes de Estado, el más difícil en octubre del 2019. Tiene que trasladar la sede de gobierno de Quito a Guayaquil y lo intentan matar unas 5 veces. Pero termina su gestión haciendo una elección libre y limpia que permite que el pueblo ecuatoriano elija al señor Lasso. Y el socialismo del siglo XXI no ha dejado de conspirar. Trató de matar y trató de derrocar a Lenín Moreno. Cuando llegó Lasso, le hicieron lo mismo. Tuvo que usar la muerte cruzada para cortar su mandato e irse. Cuando vino esa campaña electoral y le estaba ganando Fernando Villavicencio, lo mataron, lo han asesinado. Y la investigación de ese asesinato, más allá de los sicarios, lleva a Cuba y Venezuela, al socialismo del siglo XXI. Entonces llegó Noboa, y Noboa, como presidente, tuvo el valor de entrar incluso en la embajada mexicana que estaba queriendo proteger y simular asilo para que Jorge Glass escape, y lo rescató y lo ha puesto en la cárcel. Pero ahora tiene un estado de sitio en 10 provincias, 10 departamentos, y hace unos días le han disparado. Entonces, es el camino difícil. Pero ese es el camino, el único camino posible para que el pueblo boliviano, transparente, lo que ha pasado en los últimos 20 años, no haya impunidad y restituya la libertad y la democracia. Ahora, la restitución de la libertad y la democracia es un decreto presidencial, cuyo proyecto tuvo en sus manos la señora Áñez y no lo quiso usar. ¿Por qué es tan fácil? Es tan fácil porque la Constitución de la República de Bolivia tiene un artículo que la protege. Dice, son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o ejerzan jurisdicción o potestad que no emana de la ley. Y cuando el año 2004, en base a la agenda de octubre, ¿se acuerdan ustedes de la agenda de octubre? Derrocado el presidente Sánchez Lozada el 17 de octubre, al día siguiente subieron al Alto de La Paz y todos los golpistas, incluido Carlos Mesa, firmaron la agenda de octubre. La han hecho desaparecer, habría que encontrarla. Está en los periódicos. ¿Qué era la agenda de octubre? Nacionalización de hidrocarburos, asamblea constituyente, persecución del gobierno derrocado y una serie de otras peticiones menores, libre cultivo de coca, expansión de los cultivos. Han cumplido todo, han acabado con la industria del gas en Bolivia. Bolivia en ese momento era la potencia gasífera del cono sur de Sudamérica y ahora no tenemos nada. Bolivia en ese momento tenía reservas de oro, moneda estable, no tenemos nada. Bolivia en ese momento tenía gasolina y diésel con provisión normal, y después vienen las subvenciones y vienen una cantidad de cosas que liquidan el sistema económico boliviano, y hoy día no hay gasolina ni diésel. Esa agenda de octubre es la que lleva a que el año 2004, en base a una ley de necesidad de la reforma que habíamos aprobado,
en agosto del año 2002, antes de que se cierre el Congreso de la gestión de Jorge Quiroga y antes de que empiece el gobierno del presidente Sánchez Lozada, hicimos una ley de necesidad de la reforma consensuada que decía que después del sistema rígido de aprobación de la reforma constitucional que tiene la República, se le agregaba un paso, referéndum. ¿Y cuál es ese sistema rígido? El sistema de reforma de constitución en Bolivia es que primero dicen solamente se acepta la reforma parcial de la constitución, no hay reforma total. Reforma total es la constituyente. Y para la reforma parcial se tiene que hacer una ley de necesidad de la reforma donde se explique con claridad qué se quiere cambiar, se redactan los cambios. Y en el siguiente periodo legislativo, o sea, dentro de 5 años, cuando venga el nuevo Congreso, el nuevo presidente, se considera esa ley de necesidad de la reforma que no se puede cambiar, se dice sí o no. Y esa es la reforma constitucional. A eso le estábamos aumentando un referéndum para que el pueblo tenga mayor participación. ¿Y qué es lo que hacen con ese texto Carlos Mesa, Evo Morales y toda la gente de ese Congreso del año 2004? Borran el texto y escriben. Dicen, el poder reside en el pueblo y la Asamblea Constituyente es la que puede definir los cambios que sean necesarios. O sea, falsifican la Constitución y en base a esa ley 2650, hacen, después de que Evo Morales llega a la presidencia, la constituyente. Y cuando la constituyente, después de que tuvo los problemas en Sucre y vino la masacre que se produjo cerca de las instalaciones de donde sesionaba la asamblea, la Calancha, fueron trasladados a un cuartel de Oruro, mandan la constitución, mandan su texto constitucional, ya con ese vicio. Pero el texto constitucional no tenía reelección continua y no estructuraba el Estado plurinacional destinado a destrozar la nación boliviana, destinado a reemplazar una nación que somos los bolivianos, fundada en la unidad, en la diversidad, por 36 naciones que nadie sabe cuáles son, con el propósito de dividir, estrategia esencialmente castrista. Entonces, reciben eso y dicen, no, vamos a cambiar, y se ponen de acuerdo Evo Morales con la mayoría del Senado. ¿De quién era la mayoría del Senado? 14, 27 votos, 13 de Jorge Quiroga, 1 de Samuel Doria Medina y el presidente era Óscar Ortiz. Y fabrican una ley que está conocida por todos, en la que se atribuyen los derechos del pueblo. La ley es la ley 3941 del 21 de octubre del 2008, que en su apartado segundo dice, escuchen esta joya jurídica, concluido el proceso constituyente y recibida la propuesta constitucional para ser sometida a consideración del pueblo soberano, el Honorable Congreso Nacional podrá realizar los ajustes necesarios sobre la base de la voluntad popular y del interés nacional por ley especial del Congreso. Entonces, ahí es donde redactan. ¿Y quiénes redactan? Es otra cosa que ustedes deberían investigar. 2 abogados de la Universidad de Valencia pagados por Cuba y Venezuela, con 2 abogados bolivianos cuyo nombre hasta ahora lo tapan, pero son 2 amigos tuyos y míos, los conocemos. Ustedes deberían investigar quiénes son los 2 abogados españoles y los 2 bolivianos que redactan el texto a gusto de Evo Morales, copiando lo que la Asamblea Constituyente no quiso poner de la Constitución de Venezuela y de Cuba. Y ese es el texto que mandan al referéndum, y para hacer referéndum hacen 5 masacres. ¿Qué más quieren? Carlos, de nuevo, siempre agradecido, siempre que escuchamos, yo particularmente aprendo de tu lucha, porque ya llevas que ya un poco más de 20 años. Yo llevo, la lucha por recuperar la libertad y la democracia es desde el año 2003. Ahora es una lucha poco entendida, 22. Porque primero nos han satanizado, después nos han perseguido, después han instalado su Estado plurinacional, han sido triunfantes, han hecho desarrollismo, se han gastado todo lo que la democracia dejó, no nuestro gobierno.
La democracia Así es. desde el año 82 con el gobierno de la UDP, se estabiliza el año 85 con el gobierno del doctor Paz Estensoro, que le da al país nueva política económica, ley 1008 de lucha contra el narcotráfico y estabilidad. Y se proyecta con el primer gobierno del presidente Sánchez Lozada, donde se hace la capitalización social, la reforma educativa, el seguro universal materno-infantil, donde hacemos la participación popular, de la cual le han cambiado los nombres, pero disfruta el país. Y la lucha contra el narcotráfico, y la continúa el presidente Mansell. Yo he visto algunos twitters hoy día de gente que está celebrando el aniversario del retorno a la democracia. La democracia acabó el 17 de octubre del 2003. Así Duró es, ¿no? Y es parte de lo que nosotros y nuestra lucha en el búnker que venimos manteniendo ya hace 6 años consecutivos en esta plataforma. Carlos, te agradezco mucho por la oportunidad de conversar contigo, de escucharte, más que todo quería conocer tu criterio. A partir de la próxima semana, lunes próximo, vamos a poder saber cuáles son los pasos que toman, si al final terminan generando una unidad en el Parlamento, una unidad entre toda la oposición o no, si es que al final terminan recuperando o no la democracia. Serán temas que los iremos conociendo en el transcurso de los días. Gracias, Virginio. Yo quiero acabar brevemente diciendo que el presidente que se elija, cualquiera de los dos, o si hacen una coalición y deciden avanzar sobre uno de ellos, solo tiene dos opciones. Continuismo, que es mantener el Estado plurinacional, mantener la corrupción, mantener los decretos de amnistías, impunidad, mantener el narcoestado, o retornar a la democracia. Y eso es una firma. Volver a la Constitución del 94 y empezar a poner las cosas en su lugar. Camino difícil, pero el único camino. Veamos si lo toman. Te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Gracias. Gracias.